te doy las gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de podernos reunir el día de hoy, de poder compartir sobre tu palabra, sobre tu propósito. Renueva nuestro entendimiento y transfórmanos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar una vez más que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que te pido en el nombre de Jesús que permitas que podamos estar sumamente concentrados, que podamos estar conectados, que podamos ser alumbrados por tu entendimiento una vez más. Te doy gracias, te damos la gloria por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, yo recibí a Dios en mi vida a mis 15 años. A mis 15 años. Yo me crié en una escuela cristiana desde primer grado y allí uno iba a capilla todo el tiempo y uno se convertía todo el tiempo. ¿A ustedes les pasaba eso alguna vez? No se convertía en todas las capillas. Pero desde los 15 años me mantuve muy firme, ¿verdad? Desde los 15 años tuve una experiencia donde mi vida cambió, ha ido cambiando desde ahí, ha ido creciendo y ha ido siendo transformada. Para esa época, habían dos cosas significativas que estaban ocurriendo dentro de lo que es la iglesia. Una de ellas era el avance de adoración, entre ellos Michael Sweet y otros que estaban impactando, ¿verdad? Este mundo de música cristiana y estábamos viviendo una renovación, ¿verdad? En la parte de la música. Y cuando yo estoy convirtiéndome, cuando yo me convierto, ¿verdad? Que estoy creciendo, aprendiendo, también hay una experiencia de crecimiento o de despertar en la iglesia de lo que es la guerra espiritual. Y yo chamaquito, acabado de convertir, aprendiendo de la guerra espiritual. Miren, había de todo, había gente que viajaba y tiraba aceite por toda la ciudad y había de todo, miren, de todo. Y tema en todos los ángulos y de todos los tamaños. Y yo le estaba leyendo libros, cogía conferencias, yo a los 10 y pico de años, cogiendo conferencias de liberación y todo ese tipo de cosas. Miren, y hoy en día puedo ver cómo mi perspectiva, conocimiento en ese tema ha cambiado. Viendo las cosas mucho más balanceadas. Hay cosas que en un sentido tienden a ser más complejas cuando uno las estudia, pero a la misma vez se simplifican, ¿verdad? Y esa es la parte que es interesante que nosotros queremos comenzar a poder estudiar. Así que lo más importante es nosotros poder madurar en este tema. Madurar en este tema significa dos cosas. Número uno, poder distinguir. Una de las cosas que tenemos que hacer es poder distinguir. Distinguir una cosa de la otra. Y la otra, miren, tomar responsabilidad, porque la madurez requiere eso, que tomemos responsabilidad. Así que la pregunta que hoy queremos contestar es, ¿qué es guerra espiritual? ¿Y qué no es guerra espiritual? ¿O qué cosas a veces confundimos o podríamos confundir con guerra espiritual y no lo es? Entonces, si vamos a ver qué realmente son ataques del enemigo y ese tipo de cosas, y ahí nos vamos a mantener el día de hoy y, y, y a través de eso vamos a ir construyendo. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué no es guerra espiritual? Existe una diferencia entre guerra espiritual en lo que es aflicción, miren lo que es ignorancia, lo que son las pruebas y definitivamente algo que yo le llamo falta de mantenimiento. Todo eso en ocasiones a veces es confundido, ¿verdad? Con guerra espiritual y no lo es. La primera que voy a discutir el día de hoy, que no es guerra espiritual, es cuando nosotros experimentamos aflicciones. Cuando nosotros experimentamos algún tipo de aflicción. O sea, no todas las aflicciones que nosotros experimentamos significa que el diablo está atacando nuestras vidas y que es toda esta experiencia de que tenemos que entonces empezar a reprender y empezar a trabajar en contra de esta maquinación. Y hago referencia a Salmos 34:19. Dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. La otra versión dice, muchas son las aflicciones del justo,
Esa es la otra aflicción, eso a lo mejor lo han escuchado más. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. Esta versión dice, las personas íntegras enfrentan, son personas íntegras. Esa es la parte que es importante en este tema. Cuando hablamos de aflicciones, estamos hablando de gente íntegra, gente que está haciendo las cosas bien, que están caminando en orden, que están siguiendo las instrucciones. Sí experimentan dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios los librará, los librará. Entonces, es importante, ¿verdad? Nosotros poder entender que en ocasiones que podemos vivir un cierto sentido de aflicción y no significa que necesariamente es un ataque, vamos a llamarlo así, directo del diablo en contra de nuestras vidas. Y es bien importante nosotros poder distinguir, porque lo que ocurre es que podemos estar gastando tiempo, energía, peleando, cuando realmente no hay nada, entre comillas, con que pelear. Esa es la primera, son aflicciones. Todos experimentamos aflicciones, todos experimentamos situaciones complicadas y difíciles. Miren, y tenemos que trabajarlas y vivirlas. Hay personas que se le vacía una goma del carro un lunes a las 7:30 de la mañana y tienen que llegar a las 8. Miren, se le vacía la goma del carro y automáticamente están reprendiendo al diablo, mencionando al diablo, están automáticamente, mano, tendremos aflicción. Y las aflicciones son parte de la vida. Y las aflicciones no deben de robarnos la paz, no deben de llevarnos en un camino que no es. Y uno de ellos es entrar en una guerra espiritual contra, contra el diablo y el diablo no ha hecho nada. Así que aflicciones, miren, sí vamos a vivir aflicciones, sí vamos a vivir momentos difíciles, incómodos que nos retan, pero no tiene que saber, no significa que hay una guerra espiritual. La número dos, la número dos. Miren, y tampoco es que nosotros vamos a decir ahora, por favor, que necesitamos aflicciones en nuestra vida y vamos a estar llamando a las aflicciones a nuestra vida, ¿está bien? Porque es que lamentablemente hay personas que si la vida le va muy bien y si no están viviendo aflicciones, no están tranquilos. Las aflicciones ocurren en ocasión. Me gusta como dice aquí, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Hay ocasiones que van a haber aflicciones. Y en esas ocasiones lo que tenemos que estar pendientes no es al diablo, es al Señor. Porque si estamos en una ocasión de dificultad o de aflicción, si estoy pendiente al diablo, me voy a perder al Señor presentándose a rescatarme. Y es bien importante que nosotros podamos miren, enfocarnos en lo que se supone que estemos esperando, porque si no, nos va a pasar por el lado y no lo vamos a ver. Hay una aflicción, el Señor se va a presentar. So, cuando usted viva una aflicción, lo primero que usted tiene que estar, ay, qué bueno que Dios me va a dar una visita espectacular para rescatarme de esta aflicción. Eso es lo que tenemos que estar pendientes. That's it. ¿En quién ponemos nuestra mirada? En el Señor. So, esa es la primera. La primera son aflicciones. Estoy utilizando, por lo general, utilizo la nueva traducción viviente. Esa es la versión que estoy leyendo en estos momentos. La número dos, ok, esto no es guerra espiritual. La número dos, la primera es aflicción, la segunda es pruebas. Miren, las pruebas son parte de nuestra vida. La prueba, alguien definió prueba, no me acuerdo quién fue. Miren, la prueba es un examen que manifiesta en qué área en tu vida hay debilidad. La prueba es el examen, el estudio, el laboratorio que revela en tu vida dónde hay debilidad. Porque si no, no fuera una prueba. Cuando te prueba, significa que hay debilidad en ti. Dice Romanos 5, Romanos capítulo 5 del 3 al 4. También nos alegramos. Miren la actitud. Esta es la actitud. Por eso es que digo que es bien importante que nosotros podamos entender estos aspectos, porque si no, no vamos a tener la actitud correcta frente a estas distintas circunstancias. ¿Está bien?
Aquí automáticamente dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Le añadí el nuestro. Nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Las pruebas vienen a nosotros con el deseo de poder enseñarnos que nosotros podemos crecer en nuestra firmeza, en la resistencia, en nuestro carácter. Y de eso se trata las pruebas. Las pruebas no son un ataque del diablo a nuestra vida. La prueba, ¿cómo se debe de recibir la prueba? Con alegría. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Así que esa es la actitud. Cuando vemos una prueba es bien bonito porque sabemos que el crecimiento nos ha visitado. Que Dios se ocupa de nosotros y nos ama tanto que se niega a dejarnos flojos. Dios se niega a dejarte flojo. Dios se niega a dejarte como te encontró. Él quiere formar tu carácter. Y para formar tu carácter, Él utiliza circunstancias particulares como prueba. Y cuando nosotros no sabemos esto y no estamos convencidos de esto, vemos una prueba y empezamos, ay, papá Dios, ahora se levantó el diablo en contra mía. Ahora sí que el diablo se ha levantado y empezamos a darle, tengo un pana que decía, cada vez que hablábamos temas así, él decía, le estamos dando pauta al diablo. Estamos dando pauta al diablo. Es la realidad. Hay otro versículo que me gusta mucho y lo uno a este, y es que la Biblia dice que debemos de alegrarnos en nuestra debilidad, porque Dios se perfecciona en ella. Entonces, algo que yo he aprendido a disfrutar es que cuando llega una prueba a mi vida, manifiesta áreas de debilidad que necesitan ser atendidas, porque si yo continúo hacia adelante en mi vida con estas áreas de debilidad, voy a dañar la cosa. Porque la debilidad se va a manifestar en un momento donde ya no es una prueba, es una realidad. Así que las pruebas son oportunidades donde nosotros podemos practicar nuestra resistencia, nuestro carácter y saber dónde a nosotros necesitamos ser formados. Eso es como cuando hacemos en las escuelas, a veces hacen el fire drill, esas pruebas de incendio que todo el mundo tiene que desalojar los salones y todo el mundo tiene que... Miren, eso es una prueba, están probando. Están haciendo una prueba a ver cómo uno reacciona y cómo se desaloja, en cuánto tiempo se desaloja, si hay una emergencia. No, que si la puerta de frente se trancó y nadie pudo salir. Tremendo problema. Eso es bueno saberlo en una prueba. Pero si hubiese realmente una emergencia y una puerta se tranca o hay algún fallo particular, pues miren, es una amenaza. Y lo que les quiero decir es que cuando Dios nos prueba, lo que está diciendo es, tú me importas. Y veo áreas que necesitamos mejorar en ti. Porque si no, esto se va a manifestar, la debilidad se va a manifestar más adelante. Y a veces el daño que recibimos es un daño que puede ser difícil de reparar. Es más fácil trabajar con la falta de carácter, ser fortalecidos en nuestra resistencia y carácter, que resolver el daño que se hace por la falta de carácter. Miren, y el diablo se aprovecha de la falta de carácter. Entonces, a veces si Dios no trabaja con nosotros
la prueba, entonces el diablo sí se puede aprovechar de nuestra falta de carácter. De cuando nosotros tenemos una situación difícil y explotamos y a veces hacemos daño, a veces a la gente que más amamos y queremos. Así que las pruebas cuando lleguen, ¿cómo las recibimos? Con alegría. Es una bendición. No se ponga a reprender. No se ponga a pelear. Menos se intimide. Menos se intimide. Esa no es la idea. Así que tenemos aflicciones. Las aflicciones cuando llegan, usted sabe que Dios se va a presentar. Cuando llegan las pruebas, usted alégrese porque estamos taking care of business. Estamos atendiendo tu vida. Estamos atendiendo y eres importante. Por cuanto eres importante, hay que probar. Hay que probar. La tercera son las tentaciones. La tentación simplemente está ahí para presentarse en un momento dado, pero se supone, mira lo que dice Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Miren, nosotros tenemos el poder, porque la tentación es una invitación, pero la tentación nunca te va a obligar, la tentación nunca te va a dominar. Hay gente que a veces tiene miedo porque piensa, ¿y si no me puedo controlar? Y si no, miren, usted tiene dominio propio. Usted nunca va a perder el dominio. El dominio propio es dado por Dios. Si todo está funcionando bien, ¿verdad? Dentro de lo que es esto, el orden correcto, miren, usted no tiene problema de perder el dominio propio. Usted, la tentación, usted tiene todo. Miren lo que dice, bueno, la tentación, ¿verdad? El pecado está a la puerta, al acecho. Me gusta cuando dice la puerta. Vamos a hablar mucho de eso, del hogar nuestro. Dice que está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo. Mira, el deber tuyo, el poder tuyo es dominarlo y ser su amo. Eso es autoridad. Usted le dice al pecado, no, no gracias, no me interesa, estás perdiendo el tiempo. Así que cuando llegan las tentaciones es una señal de que usted tiene poder, de que usted tiene dominio. Es una oportunidad para ejercer, es un deber para tú mostrar tu dominio y ser amo. Y esa es la tentación. Así que hay aflicciones, hay pruebas, hay tentaciones que hay que tener cuidado porque pueden sí convertirse en un ataque del enemigo, porque miren, el enemigo se aprovecha. El enemigo a veces no nos ataca, pero se aprovecha. Se aprovecha de la prueba. Si usted no sabe manejar las pruebas o las aflicciones, el enemigo se aprovecha. Lo importante es que podamos tener la actitud correcta y poder saber y distinguir cuando hay una prueba, cuando hay una aflicción y cuando hay una tentación. Ay, que yo fui tentado en esto. Miren, eso no es malo, ser tentado no es malo. Alex, pero si tú supieras el pensamiento que tuve. Hay un libro que me gusta mucho, lo he mencionado varias veces cuando trabajo con pareja, se llama Brain in Love. Y uno de los temas que se toca dice que la mente es bien sneaky, porque a veces nos presenta unos pensamientos que son bien locos. A veces a nuestra mente van a llegar pensamientos bien, la palabra es loco. Ejemplo, esos son ejemplos que él dice en el libro. Si tú estás guiando en el expreso y a veces te dice, ¿y qué tal si yo choco contra la pared? Es un pensamiento, es una locura, pero hay pensamientos que llegan hacia nuestra mente que son locura. Pueden venir pensamientos locos a nuestra vida, presentarse. A veces pueden llegar tentaciones a nuestra vida, presentarse, y uno dice, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo dominio, no hay ningún problema. No piense que está, porque el problema, lo que a mí me ocupa en muchas ocasiones es que el enemigo se aprovecha mucho de la intimidación, que es una de las cosas que él usa, la intimidación. Entonces, a veces estamos en pruebas, estamos en tentaciones o estamos en aflicciones
Y el enemigo utiliza esas experiencias que están ahí de parte de Dios, pero las utiliza para crear un temor o una ansiedad o un estrés. Y por eso es que nosotros tenemos que estar bien firmes y bien entendidos de que hay unas ciertas cosas que se presentan a nuestra vida, pero estamos bien y que tenemos que tener las actitudes correctas. Número 4. Y el número 4 se divide en dos partes. Okay, so en número 4 hay una parte que no tiene que ver nada con el enemigo, pero hay otra parte que sí. Y después vamos a ver cómo el enemigo nos ataca. Y esta es una de ellas. Pero hay que sí discernir, porque no siempre es el enemigo. Y esta número 4 es las enfermedades. Las enfermedades. Miren, hay enfermedades en nuestra vida. Una de las cosas más difíciles es trabajar a veces con enfermedades. Estaba escuchando una enseñanza que hablaba del factor tiempo, cómo las cosas son temporeras, cómo nuestras vidas son temporeras. Y uno de los factores positivos que utilizaba y decía, miren qué importante es que esta vida es temporera. Porque ustedes se imaginan que uno le dé un cáncer y uno vivir el resto de la vida con un cáncer. O el resto de la vida con una condición. Qué difícil sería con dolor. Qué bueno que esta vida es temporera. Y es un pensamiento medio loco, pero es bien interesante y bien importante. Nosotros sí podemos considerar, miren, de que nosotros, esta humanidad que tenemos es temporera. Este cuerpo prestado que tenemos es temporero. Hay enfermedades y dolencias. Estas enfermedades ocurren, miren, a veces ocurren por nuestra vejez. La realidad es que nuestra humanidad, que estos cuerpos que nosotros estamos y tenemos, se desgastan. Poco a poco uno empieza, yo estoy ahora a los 42 años y ahora tengo pehuelos en todas partes, ¿sabes? Pehuelos, los readers, los para leer. Tengo dos atrás, tengo otro en el bulto. Fui a reunirme con una pareja la otra vez a trabajar en una mentoría y cuando me puse a leer no podía leer. Y en algunos horarios me afecta más que otros, que es interesante. Ya cuando estoy cansadito, la vista no puedo ver. Y es bien interesante. Eso es nuevo para mí. Yo no puedo estar reprendiendo al diablo. Diablo, suelta mi vista. Hay una humanidad en nosotros que es real. Miren, también hay otro factor de contaminación que es real. Es real. Y cuando hay contaminaciones por ahí, a veces nosotros ni siquiera sabemos a qué estamos exponiéndonos. Una de las historias que he escuchado bien fuertes en uno de los estados de Estados Unidos es sobre un lugar donde el agua estaba saliendo contaminada y estuvo afectando a muchas familias por un tiempo prolongado porque el estado no hizo lo correcto en su proceso de purificación de agua o de limpiar el agua. Podemos vivir contaminación, podemos tener enfermedades y no necesariamente es un ataque directo del diablo. Miren, hay influencia genética, peleamos con eso, pero hay una influencia genética. Cuando usted va al médico y le preguntan, ¿algún familiar suyo padece de alguna condición? Y uno tiene que estar, sí, tiene que estar como que preguntando y ya uno tiene que tener esa lista de... Pero porque hay un factor genético y eso nos influencia. Miren, hay una falta de un cuidado saludable. Tenemos que entonces nosotros poder considerar que tenemos que cuidarnos. Y cuando nosotros no nos cuidamos, hay unos factores que se van a complicar en nuestra vida, que no es el diablo. El diablo no te obligó a tú comerte 4.000 calorías en una sentada. Ese no fue el diablo. El diablo no fue el que te dijo a ti que estuvieses tomando, que estuviese, mire, metiéndote tanta azúcar al cuerpo. Ese no es el diablo. Entonces, a veces lo cogemos con el diablo. Diablo, ahora me tiene la presión alta. Me tiene ahora el azúcar descontrolada. No es el diablo. Por más que sea, no es el diablo. Así que tenemos que estar bien pendientes de que hay enfermedades que llegan en ocasiones en nuestra vida y no necesariamente un ataque del diablo.
Miren, y hay otros factores, enfermedades y condiciones que también, y dolencias que tienen que ver con accidentes. Miren, y es triste en ocasiones, ¿verdad? Es muy triste en ocasiones, donde hay accidentes de todos tipos, donde nos lastimamos, donde nos afectamos y nos producen condiciones, dolor, dolencias, enfermedades. También, por otro lado, sí existen enfermedades, dolencias provocadas directamente por un ataque del enemigo. Miren lo que dice este versículo, y aquí lo van a poder ver muy interesante. Quiero que lo apunten por ahí. Dice Mateo 4:24. Y vamos terminando. Pero lo primero que queremos setear, miren, es esta base, estas distinciones. Que si vamos a hacer una guerra espiritual o vamos a estudiar y entender lo que es la guerra, yo quiero que ustedes salgan de aquí ready. Miren, yo me voy a encargar de que usted tenga lo que necesita para estar ready, firme, sólido en la fe. Pero primero vamos a crear estas distinciones para que cuando oremos lo hagamos con autoridad y lo hagamos con entendimiento. Mateo 4:24 dice las noticias acerca de él, y cuando dice de él está hablando de Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, estaba todo el mundo enterándose de lo que él estaba haciendo. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como a Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo y él los sanaba a todos. Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios. ¿Ven que hace una distinción? Enfermedad, dolor, posesión de demonios, o si eran epilépticos o si eran paralíticos. Mateo 4:24, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces, este versículo distingue entre las causas naturales y sobrenaturales al afirmar que Jesús sanó a los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados lunáticos y paralíticos. Miren, ¿cómo vemos el ataque del enemigo a través de enfermedades? En la palabra, en la Biblia. Jesucristo atendiendo en distintas circunstancias. Número uno, Mateo 9:32 nos enseña una mudez. Mudez, un ataque del enemigo trabajado a través de una mudez. Marcos 9:17, epilepsia. Marcos 5, del 1 al 5, hábitos antisociales. Mateo 17:15, intentos suicidas. Todos estos versículos hablan de unas condiciones que fueron ataques del enemigo. Y asimismo están mencionados en la palabra. Así que ahora hablamos de cosas que a veces son mal interpretadas como ataques del enemigo y no lo son, ya las cubrimos. Hablamos incluso de las actitudes que tenemos que tener para que así pues, estemos sanos, estemos bien entendidos. Ahora hablamos de cuáles son los ataques. Mira, uno de ellos a veces es enfermedad. Hay enfermedades que son un ataque del enemigo directo del enemigo. Otros ataques son ataques que están dirigidos a nuestra firmeza, a nuestra firmeza. Efesios 6:11 habla de que el enemigo es muy creativo, utiliza trampas, embustes, incluso menciona la palabra parodia. Así que el enemigo a veces utiliza artimañas, es la palabra que utiliza en algunas versiones, artimañas, para atacarnos y quitarnos nuestra firmeza. Así que el tipo es un artista. Esa es la parte que tenemos que tener cuidado porque, miren, se nos engaña. Una de las cosas que yo creo que es tan importante nosotros poder resaltar siempre durante este estudio y esta serie, que el poder lo tiene Dios. Dios nos da el poder a nosotros. Y si nosotros pudiéramos, si el enemigo no fuera a atacar a través del poder directamente, pierde porque ya perdió, no tiene poder sobre nosotros. Entonces, lo que él utiliza es artimañas.
usa un arte para crear un embuste, una trampa para hacerte caer, para que tú mismo caigas. O sea, el enemigo presenta una tentación para que toque a tu puerta y busca la manera en que tú abras la puerta. Él no puede ir a tu puerta y tumbarte tu puerta. Y eso son buenas noticias. Él no tiene poder, autoridad de ir y romperte la puerta y sacarte de tu casa. Él no tiene ese poder. Pero entonces hay que estar pendientes porque usa artimañas. Hay otra definición que habla, trabaja según un método, usar arte, tratar metódicamente, manejar con habilidades. Así que dicen que el diablo, ¿cómo es? No sabe por diablo, sino por viejo, ¿eh? Y es una realidad en el sentido de que el enemigo utiliza métodos para poder engañarnos a nosotros. Así que nos ataca a través trata de atacar nuestra firmeza. El otro, miren, trata de atacar nuestro control. Nuestro control. Efesios 4 del 26 al 27. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, prácticamente lo que dice es que el enojo deja la puerta abierta que el diablo se meta. Pero entonces que dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Así que si el enojo te está controlando, tú estás perdiendo el control. Y el control es algo que nosotros no debemos de perder, idealmente nunca. Porque cuando usted pierde el control, otra cosa lo tiene, que no es usted. Estamos en automático. La Biblia nos habla cuando dice no se embriaguen con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es bien interesante porque esos dos términos lo que está hablando es de control. Cuando uno se embriaga con vino, uno pierde el control, porque uno pierde las inhibiciones. Entonces él dice, lo que quiere decir es no pierdan el control. Cuando dice no te embriagues con vino, lo que quiere decir es no pierdan el control. Y lo que nos dice es, el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo nos va a permitir tener un control sobrenatural, porque es un control que nos lleva a ser más allá o nos lleva a lo sobrenatural. Embriagarse con vino por lo general nos lleva a lo contranatural. Es lo común. Tú nunca escuchas a alguien se embriagó con vino y hace algo espectacular. Casi siempre lo que escuchamos es el borracho aquel hizo una trastada, el borracho aquel hizo esto. Porque la bebida lleva, esa pérdida de control lo que lleva es al descontrol, nos lleva a lo contranatural. Pero el Espíritu Santo no te lleva a lo natural, te lleva a lo sobrenatural. Y esa es la capacidad de nosotros poder tener un dominio más allá de lo que realmente nosotros podamos entender. Y sí se puede. Y lo quiero dejar hasta ahí, pero quiero culminar con esto. Quiero repasar algo. El enemigo nos ataca, después vamos a hablar de su propósito y después vamos a ver cómo nosotros podemos en nuestro diario vivir asegurarnos que estemos blindados. ¿Ustedes han visto esas guaguas blindadas? Esas guaguas que caigan, que son de los bancos, que llevan dinero y están blindados por todos lados. Miren, así usted ve, cuando usted ve una guagua blindada, usted dice, así soy yo, estoy blindado, protegido, guardado. Porque miren, es que Dios nos ha dado tanta autoridad y poder y eso es lo que yo quiero, que pues, podamos estar firmes, entendidos en la autoridad que Dios nos ha dado. Pero quiero decir lo siguiente, sí va a haber dificultades, sí va a haber momentos difíciles, sí va a haber enfermedad. Pero Mateo 4:24 dice, y lo voy a repetir, pero voy a hacer un enfoque en otra parte. Dice, las noticias acerca de Jesús, dice de él, las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como a Siria y de pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él lo sanaba
a todos. Él lo sanaba a todos. No importa de dónde venga tu enfermedad, no importa de dónde venga tu dolor, dice, lo sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, no importa de dónde sea. O si estaban poseídos o demonios o eran hepalíticos, no importa lo que podía llegar allí, Dios los sanaba. Y yo quiero que podamos en esta hora terminar con esta esperanza, terminar con esta fe y que podamos hacer una oración de sanidad, porque sé que hay muchas personas que están enfermas. Sé que hay muchas personas que están batallando, miren, familias enteras batallando con cáncer, personas que se han lastimado, que han tenido accidentes, personas que han estado batallando porque ya sus cuerpos están viejitos y están quejándose. Y en Dios nos sana todo. Yo estoy creyendo, en algún momento vamos a tocar una serie nada más del tema de la sanidad. Estoy creyendo a Dios porque podamos vivir un tiempo de sanidad, de prodigio, porque eso era lo que se vivía con Jesucristo. Sanidad, no importaba qué era lo que tuviese, Dios Jesús lo sanaba. Miren, es hacia ahí debe ir nuestra fe y realmente ahí debe estar operando nuestra fe. No importa la enfermedad, Dios lo puede sanar. Así que cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, hagamos una distinción. No todo es el enemigo atacándonos, por favor. No todo es el enemigo. No toda prueba, no toda aflicción es el enemigo. Hay aflicciones que son por el culpa del enemigo. Hay pruebas y hay aflicciones que si no las atiendes bien y no las trabajas con la actitud correcta, el enemigo se aprovecha. Puede venir la tentación no tiene poder, autoridad, la tentación no es pecado. No importa la tentación que tú tengas, que estás experimentando, usted tiene autoridad y está llamado, dice, debe de dominarlo. Y a la hora de la verdad, cuando estamos enfrentando un momento difícil de enfermedad, sabemos que podemos ir a Jesús. Él nos puede sanar. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirnos compartir el día de hoy. Poder hablar una palabra de fe, una palabra de sabiduría, una palabra de distinción, podamos poder distinguir entre las distintos retos que enfrentamos, Señor. Sí vamos a vivir retos en la vida, pero no podemos atacar todo reto que enfrentamos en la vida con las mismas herramientas. No todo podemos pensar que es un ataque del enemigo que viene en contra de nosotros. Hay situaciones que parecen complicadas y difíciles, pero son situaciones que tú has preparado para sacar lo mejor de nosotros. Y yo oro, yo te pido que podamos sacar A en toda prueba. Yo oro y pido que podamos ser fortalecidos, que nuestro carácter sea formado en el nombre de Jesús. Padre, también oro por toda persona que está hoy en día enferma, toda persona, Padre, que tiene dolencia, que tiene alguna enfermedad, no importa el área que sea, no importa de dónde provenga, declaramos tu cuidado, declaramos tu sanidad en el nombre santo de Jesús. Agradecemos, Padre, te damos la gloria, confiamos de que tú te glorificas una vez más. Así que bendecimos en esta hora a toda persona que está escuchando, toda persona que está enfrentando retos significativos en tu vida o en su vida, orando para que tu provisión, tu cuidado, tu rescate llegue en el nombre santo de Jesús. Y todos decimos amén.